Aseguramos que el positivismo aumenta nuestras defensas. Practícalo cada mañana junto a Diana, Verónica y Tony. Unidos por la Radio. 8 de la mañana, 7 minutos. Estamos aquí en el corre de la mañana. Aquí siempre estamos corriendo, ¿verdad? Gracias a todos los que están con nosotros. Mira, Tony, cómo se nos ha activado el WhatsApp, ¿verdad? Sí, ¿Viste? sí. Yo te decía es que la gente está esperando que regresemos a cabina y gracias por estar ahí, y muy activos, al igual que nosotros no hemos parado, ¿verdad? En medio de toda esta pandemia. 7850-2060, adelante con la presentación de nuestras invitadas. Don Emers, se te ha olvidado, ¿verdad? Vaya, Emerson, hay que hacer las cosas. Diana, Verónica y Tony presentan a nuestros invitados de la mañana. Hoy nos acompañan. Son invitadas. Bueno, les habíamos anunciado 8 de la mañana con 8 minutos. Hoy vamos a conversar con mujeres periodistas. Julia Gabarrete, periodista de revista Gato Encerrado, está ya con nosotros, y también Cecibel Romero, periodista de la revista digital Salud con Lupa. A ambas bienvenidas, gracias por el tiempo que nos están brindando y compartir con nosotros y toda la audiencia de Diana, Verónica y Tony. Buenos días, saludamos a Julia Gabarrete. Hola, Julia. Hola, buenos días. Gracias, Diana, Verónica y Tony, por la invitación. Espero que el audio se escuche bien. Se escucha muy bien, Julia. Algo encajonado, pero se escucha fuerte y claro. Y no sé si Cecibel ya está conectada también. Hola, Cecibel, buenos días. Hola, Cecibel. Pero ahí está, ¿verdad? Pues hay que... Vamos a resolver algún problemita técnico. Como dicen, hay que desmutear ahí a Cecibel. Julia, vamos a comenzar contigo conversando. Las hemos convocado para, pues ustedes han hecho diversas investigaciones a través de los medios a quienes representan. Con quienes laboran investigaciones en torno a lo que está sucediendo en el país. Al manejo de la emergencia por parte de las autoridades. De la COVID-19. Y por autoridades vamos a incluir a todos, ¿verdad? Ajá. A todos, porque todos han tenido algo que ver. Órgano ejecutivo, legislativo, nunca se pusieron de acuerdo. Corte Suprema de Justicia. Con sentencias importantes. Y por el otro lado también las diferentes gremiales empresariales, el cuerpo diplomático acreditado en el país. Todos hemos tenido que ver, ¿verdad?, en el manejo de una u otra perspectiva de la pandemia. Julia, bienvenida, buenos días. ¿Cómo es, Julia, el manejo de esta emergencia por parte, la batuta la lleva principalmente el órgano ejecutivo? Gracias, y gracias de nuevo por la invitación. Yo creo que esa pregunta es una de las que nos hemos venido haciendo desde que comenzó la pandemia. Ha sido bastante, y desde la revista también en Gato Encerrado hemos sido bastante contundentes en cuanto a que toda la estrategia, cada una de las medidas han sido emitidas de una manera improvisada desde el primer momento. Creo que eso es algo que indiscutiblemente incluso lo hemos venido publicando con diferentes historias y también revelando algunos hechos que lo han demostrado. Creo que todo el transcurso de la pandemia se puede venir viendo como diferentes situaciones en donde podemos ver esa improvisación. Desde el primer momento con los centros de contención, creo que pudimos ver imágenes de cómo se implementaron sin tener completamente como una ruta de dónde se iba o cómo se iba a desarrollar de una manera que no se pusiera en riesgo la salud de las personas. Luego, venimos viendo la evolución ya con los casos, lo que sucedía en los hospitales, todos esos traslados que nunca se podían, no se tenían claro de por qué un hospital de pronto ya era un hospital COVID. La gente incluso comenzó a denunciar todas estas mezclas entre gente que era positivo, que estaba con personas que no tenían que la gente decía, ¿por qué estamos mezclados con positivos si somos simplemente sospechosos o nexos? Que no les habían hecho la prueba. Gente que estaba ahí, y también estas violaciones de derechos humanos, que es como la línea paralela dentro de las medidas, ¿verdad? Que gente que se le violaron sus derechos al retenerlos dentro de los centros de contención, no se le daban las pruebas, no se les daban los resultados de las pruebas. Y ahora lo que estamos viendo ya, pues, que viene a ser como la parte más ligada, digamos, a procesos que podrían tener sospecha de corrupción y
y que son con respecto a licitaciones ya, compras directas o estas anomalías e irregularidades en las contrataciones que el gobierno está haciendo. Ujú. Vamos a quedarnos ahí, Julia, para ahora sí saludar a Cecibel Romero. Hola, Cecibel, bienvenida. Un gusto estar nuevamente con ustedes y también un saludo a Julia, que también está invitada en este panel. Nos encanta conversar con mujeres periodistas. Cecibel, misma pregunta para usted. ¿Cómo ha visto, digamos, el manejo de la emergencia que nos lleva hasta este momento donde estamos en el tercer día de la reapertura económica? Y bueno, es una pregunta bien amplia, ¿verdad? Uh-huh. Digamos que habría que hacer como distintos niveles de análisis. Quizás para redondear un poco lo que planteaba, que alcancé a oír porque tuve problemas de conexión, lo que planteaba Julia sobre la improvisación, ¿no? Yo creo que había desde el inicio, bueno, bastante claridad de que venía un gran problema y creo que eso sí fue una ventaja, digamos, de alguna manera, de que sí se tenía como información y cierta perspectiva, ¿verdad? Pero una cosa es como verla venir. Y bueno, y lo otro es que cuando ya se empezaron a tomar decisiones, pues yo creo que quedó claro también de que iba a haber como un manejo bastante, yo diría, autoritario de cómo se pretendía ejecutar muchas de las decisiones. Y creo que eso también ha sido uno de los grandes problemas que hemos tenido, porque este es un problema que compete o que involucra a todo el país, pero a muchos sectores que toman decisiones. Uh-huh. Y en ese nivel creo que hubo demasiada descoordinación, ¿verdad? Está habiendo, ¿verdad? ¿Todavía? Bueno, sí, exacto, pero ha habido momentos muy, muy críticos, ¿verdad? Sobre todo es que tiene que ver con cómo hacer una combinación del manejo de salud con el tema económico, porque están vinculados. Okay. Y entonces, en ese sentido, creo que ha habido como una dificultad que se traslada ya a la hora de decisiones concretas que afectan a la gente, ¿verdad? En cuanto a cómo enfrentar propiamente la enfermedad, o sea, porque el país realmente no estaba listo, a pesar de que, como decía que sí teníamos claridad de que había una epidemia de grandes dimensiones, pero a la hora de ejecutar, pues sí, vimos lo que hemos estado de alguna manera también reportando, ¿no? Uh-huh. Decisiones muy erráticas y con criterios que estaban muy lejos de los criterios epidemiológicos o de salud pública, y sobre todo de tomar conciencia de cuáles son las limitaciones que tenemos como país y que hay que enfocarse en eso, ¿verdad? Y no en otras cosas como hacer negocios. Ok, Julia y Cecibel, el manejo de la pandemia por parte del Ejecutivo comenzó a principios de marzo. Si no mal recuerdo, el 11 de marzo, miércoles 11 de marzo, fue ahí de las primeras conferencias de prensa en donde el presidente anunciaba incluso lo del cierre del aeropuerto, ¿verdad? Solamente para nacionales, como una manera de sostener que no ingresaran personas contagiadas con la COVID-19. Y muchos vieron con buenos ojos estas medidas, dijeron está bien que se tomen estas medidas. Luego el 18 pues se conoció el primer caso positivo, si no mal recuerdo, si ustedes lo tienen a la mano pues me hacen la corrección, ¿verdad? Uh-huh. Y luego el 18 se conoció el primer caso positivo en Metapán, se hizo un cerco en Metapán que duró creo que 3 o 4 días para establecer nexos epidemiológicos. Todo eso lo vio muy bien la población y lo vieron muy bien los que saben del tema. Pero luego empezaron a verse otra serie de decisiones que como que ya no iban muy acorde a la situación que estábamos viviendo. ¿En qué momento se pierde, de acuerdo, verdad, a las investigaciones periodísticas y todo, se pierde un poco el rumbo de por dónde debería de ir el manejo de la pandemia, de acuerdo a lo que ustedes han podido corroborar e investigar? Julia.
Bueno, yo creo que una de las cosas que sí me gustaría reiterar un poco es el hecho de que, aunque se establecieron estas medidas tan estrictas desde el inicio, creo que en ningún momento se ha criticado directamente la medida como tal, porque creo que incluso los mismos especialistas insistieron en el hecho de que sí había que mandar a cuarentena, había que tomar medidas un poco extremas, pero el punto es cómo manejaron estas medidas desde el inicio. O sea, el cierre del aeropuerto, si bien era como para controlar los casos, pues en realidad no sabemos si antes de eso ya habían casos en el país que no se habían reportado y no se habían logrado registrar. Pero lo otro es justo cómo empiezan a tratarse esas medidas, porque hay que recordar que el envío de la gente a los centros de contención, en donde hubo mezcla de personas sin mayor criterio, donde hubo personas de adultas mayores que estaban mezcladas con personas que venían de Europa, por ejemplo, donde habían más casos o eran focos en ese momento de contagio. Esas fueron como las críticas que comenzaron a verse y que luego también los mismos especialistas dijeron, bueno, si lo que queremos es ganar tiempo, lo que se necesita es comenzar a trabajar en, por ejemplo, hospitales provisionales, no en lo que estamos viendo ahora, que es como un hospital en donde ya estamos, tal vez no es que podemos cantar o estar contentos de que ha bajado la curva. Yo creo que en este momento hay que estar muy vigilantes en cuanto ha bajado la curva, pero no sabemos cómo va a ser la segunda ola y eso es algo que el gobierno tiene que comenzar a darnos más información. Pero, en fin, yo creo que justo en el momento en el que comenzamos a ver que empieza a verse esta mezcla de personas, que hay mucho desorganización dentro de los centros de contención y que luego empieza como el gobierno a tomar decisiones bajo la mesa. Creo que eso también lo pudimos ver desde el momento en el que se empiezan a aprobar los 2.000 millones para poder enfrentar la emergencia y no tener criterio, no tener claridad a dónde estaba apuntando esos 2.000 millones. Yo creo que todo eso eran como señales de alerta para decirnos no hay planificación, no tienen idea de dónde está, a dónde están manejando, dónde quieren, cuáles son los objetivos que evitarían un mayor impacto en la salud y en toda la ciudadanía. Y sobre todo, bueno, vemos, por ejemplo, el comité supervisor que renuncia por la falta de transparencia. Entonces, es ahí donde nos empieza a decir algo de esto lo están manejando pues muy, muy herméticamente y toman decisiones, creo que a partir de los criterios que ellos consideran son los adecuados. Ok, Julia. Comenzamos recordando hechos que parecen muy, muy lejanos. Cecibel incluso mencionó en su última intervención, dijo que de alguna manera se ha utilizado esta administración de la emergencia para hacer negocios, dijo. El gobierno, porque hay muchos indicios de casos de corrupción que ustedes han documentado muy bien en sus medios, se ha usado para hacer negocios y yo le agregaría, Cecibel, sí, también para hacer política. ¿Te refieres a política electoral? Correcto. Campaña. Bueno, yo creo que eso al inicio como que era un poco vedado y ahora ya es muy abierta la forma en que están utilizando algunos de los apoyos que se están dando a la población afectada, ¿verdad? Y para sumar réditos electorales, ¿verdad? En cuanto a lo que estábamos hablando sobre el manejo y este tema de la administración, tanto como de la gestión de la enfermedad como de la administración de las otras áreas, yo creo que esa es una de las cosas que ha sido un problema, ¿no? O sea que en realidad todo el tema de salud pública propiamente hemos carecido de especialistas que nos estén orientando, ¿verdad? Y aquí estoy hablando como ciudadanos, porque creo que todos de alguna manera hemos estado ya afectados directamente porque nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo se vieron ya involucrados o afectados. Y entonces ahí nos dimos cuenta de primera mano que hubo fallas de comunicación, de organización y de gestión de los recursos de salud. Cuando te enfrentabas a la situación no hallabas qué hacer, ¿verdad? O
sea, no tenías la orientación adecuada del Estado y en el caso del sector privado que también tampoco se le involucró. Y ahí volvemos al tema de la desunión y descoordinación de todo el sistema de salud. Yo me recuerdo que al inicio sí se involucró Julia y Cecibel, cuando el presidente anunció, me acuerdo, en cadena, ¿verdad?, la situación, y dijo, me voy a reunir con el cuerpo diplomático, me voy a reunir con las diferentes gremiales para enfrentar juntos. Y no se me olvidan esas imágenes en Casa Presidencial, en uno de los salones de Casa Presidencial, en donde estuvieron los presidentes de todas las gremiales, los representantes de todas las gremiales, y cada quien expresando cómo podían apoyar. Pero después de eso ya no vimos nada, sino que más bien vimos un distanciamiento entre el sector privado y el gobierno. Esa imagen se fue desfigurando. Añadirle a eso también las alcaldías, que también juegan un papel muy importante. Y ahí las veías a las alcaldías haciendo locuras, lo que a ellos se les ocurría que debían hacer, ¿verdad? Como estos arcos de sanitización y bueno, un poco, pues sí, sin información, sin información. Sin hoja de ruta. Sin hoja de ruta, y también es que el tema este es un tema epidemiológico, ¿no? Y el ente encargado de hacer vigilancia y de rastreo, de mapeo, ya estamos viendo cómo es importante esto de los cercos focalizados, ¿verdad? Porque la forma de controlar tiene que ver con estas restricciones que no pueden ser generalizadas porque ya sabemos que tiene implicaciones también económicas y de otro tipo de movilización, pero que sí se necesitan ciertos controles locales y en eso el país no ha querido, pues. ¿Y por qué? Porque ha habido pues mucha cerrazón y en el tema puramente de salud se han tomado muchas decisiones erráticas y como un poco probando, ¿verdad? Sumándole a esto la apuesta que mencionaba Julia, ¿verdad? La apuesta del gran hospital que no solo ha concentrado muchos recursos, ¿verdad?, sino que también, pues sí, no estaba integrado, no estaba listo, o sea, porque por más que digan que estaba en el momento del pico, no estaba listo, y nosotros, o sea, experimentamos, ¿verdad?, esa deficiencia, la experimentamos en ese momento, y mucha gente murió, hay que decirlo así, ¿verdad? O sea, creo que en ese es pues, el dato quizás va a estar muy difícil obtenerlo en este momento, probablemente en investigaciones posteriores se pueda llegar a calcular en realidad cuánta gente murió, porque estos datos que tenemos no son. Solo representan el 10%, ¿verdad? Bueno, en algún momento el ministro de Salud lo dijo, ¿te recuerdas, Tony? Que decían, estos datos podrían estar multiplicándose por 10, el famoso subregistro. Hay un subregistro, pero también se duda mucho de la veracidad de los datos que sí conocemos, que son los datos oficiales de covid19.gov.sb. Le hago la misma pregunta a Julia, pues esta imagen positiva al principio se fue desfigurando hasta lo que tenemos ahora, pero en el ínterin se han hecho negocios y si se ha hecho política electoral, y hablo por todos, Julia. Yo creo que en este momento cada político va a estar buscando de alguna manera poder conectar siempre con la gente que le ha llevado a donde está. E incluso, pues creo que ha habido alcaldías en donde pues están haciendo política electoral, pero yo sí creo que algo que se tiene, concentrándonos en este tema específico de los recursos que el Estado tiene en este momento para enfrentar la emergencia, y si eso se ha usado para hacer política electoral, yo no lo dudo. Creo que hemos visto muchísimas imágenes en donde ya se nos puede confirmar que, por ejemplo, la entrega de los sacos solidarios es uno de los que más se está usando para poder hacer hacerle llegar algo a las personas, en donde va un mensaje tácito, donde se dice esto viene del presidente, y si a eso le sumamos que vemos también
el manejo de cómo se entregan, que hay gente de Nuevas Ideas involucradas y hay denuncias registradas que en algunos lugares por no ser parte o no ser afín a Nuevas Ideas, tal vez no se trabajó directamente con alcaldes. Este justamente es el problema que yo encuentro, en donde no, la desconexión con las alcaldías, por ejemplo, tengo la impresión que se ha dado justamente por esta razón, porque se sabe que si yo trabajo directamente con las alcaldías, en donde por lo menos mi partido no ha ganado ninguna, o sea, Nuevas Ideas no tiene ninguna alcaldía de momento, y empiezo a hacer llegar un recurso, que en este caso es un saco, por ejemplo, voy a hacer quedar bien, puede ser, al alcalde. Entonces, de turno. Por eso, al alcalde de turno. Por eso tengo la impresión de que, además de que el gobierno, pues casi siempre se trabaja de una manera muchísimo, muy centralizada, todo es centralizado, no dudo que esto también fue una decisión que se tomó como para nosotros tenemos que tener el control de esto. Y esto sí generó un problema porque estamos hablando de desconexión con los que manejan el territorio. Y en este caso, independientemente del partido que esté en una municipalidad, son los que tienen datos, registros, tienen censos de población. Entonces es como un error haber hecho o haberse agarrado de los sacos como un recurso que yo le estoy haciendo llegar a la gente para poder ganar un voto o por lo menos algo que me gustaría agregar es como por ejemplo los funcionarios cuando andaban entregando, es como el saco, bueno, viene con el ministro tal, aquí está el ministro, se los presento, no sé, es como querer incluso vender la imagen de alguien a partir de ahí. Cecibel. Adelante. Julia. Sí, Julia, de hecho al inicio las primeras que no eran sacos sino que bolsas de comida sí fueron canalizadas del Ministerio de Agricultura hacia algunas alcaldías, porque era como lo más lógico, ¿no? Y yo recuerdo haber hablado con representantes de algunas alcaldías que me contaron que, bueno, les tocó ir a esperar varios días a las bodegas y todo, o sea, todo un trámite, pero al final ellos iban a hacer esas entregas en coordinación con las juntas directivas, ¿verdad?, de su municipio, y por lo que plantea Julia, ¿no? O sea, ellos también tienen un conocimiento más exacto de dónde están los focos de necesidades, ¿verdad? O sea, dónde está la población más débil, ¿no? O con menos recursos, y creo que ahí el criterio, después se dio casi inmediatamente ese giro a que no, lo vamos a hacer nosotros. Los costos que ha tenido eso son bien altos. Sí, ¿verdad? porque ha habido mucho, no sé, desperdicio, no sé si llamarle, o quizás es muy dura esa palabra, pero ahí creo que Julia documentó muy bien, en el caso de los paquetes de alimentos, documentó muy bien cómo en realidad se ha estado entregando a lugares que no lo necesitan, ¿no? Y eso es una cosa que alguna gente la mira bien, como que, no, pero qué bueno que traigan a todos, ¿no? Es que ese país no tiene tantos recursos, ¿no? O sea, debe llegar a quien lo necesita. Bueno, y las denuncias que hizo la alcaldía de Santa Tecla, que tenían una cantidad de bolsas solidarias guardadas creo que en unos centros escolares, y no se repartían, y decía la alcaldía, miren, nosotros con gusto ayudamos a repartir, pero esa ayuda tiene que llegar, y pasó allí no sé cuánto, más la otra investigación periodística en correos, creo que fueron estos paquetes que hasta se arruinaron, por no buscar el apoyo de otros sectores para repartir. Eso no solamente sucedió en Santa Tecla, porque al menos cuando estuve documentando todo este tema, había muchísimos lugares donde la misma gente, líderes y lideresas, me decían que había escuelas donde se suponía habían permanecido los sacos por muchísimo tiempo y todavía no los sacaban y no entendían por qué, porque como la diferencia de los sacos solidarios con las bolsas, por ejemplo, transparentes que también estuvieron entregando, uno de estas bolsas transparentes o venían de la cooperación o venían también como, no se ha sabido bien exactamente de dónde están sacando el dinero, ¿verdad? Pero lo que sí es que los sacos solidarios sí tiene que venir del fondo de emergencia. Por tanto, estos vienen también sacados de bodegas y luego los traspasan a centros escolares, o algunas denuncias también que estuvieron, creo que Revista Factum fue que sacó, que estaban
no, creo que el FAN, no recuerdo cuál de los dos, pero que estaban en sedes de Nuevas Ideas. Entonces, se acumularon tanto que es como, ahí podría haber obviamente un desperdicio, porque la comida se arruina, cuando en realidad esa comida tendría que haberla estado entregando en todos los lugares en donde ya pues una bolsa de lo que le entregan a las personas, que no va a durar más de 2 semanas, ya podrían estar haciendo una segunda entrega. Y ahí es donde se viene la crítica más fuerte a esto. No es el hecho de que se entregaron nada más en lugares donde no debían, es que, y la gente a veces puede decir, no, pero es que tienen que entregar a toda la población, pero es que estamos hablando de una emergencia que el gobierno sabía que no va a durar 2 meses. Por tanto, el plan, que no se sabe cómo lo ejecutaron, debió haberse trazado fechas de entrega, sus lugares de vulnerabilidad. La logística no ha sido la mejor. La logística no ha sido la mejor. No, pero el detalle que estamos hablando, que esta logística nos va a traer consecuencias súper fuertes en un corto plazo, que tienen que ver mucho con desnutrición. Ya somos un país donde se ha trazado exactamente los lugares que están vulnerables a desnutrición. La desnutrición se ha venido trabajando, en los últimos años, incluso el CONASAN es una de las instituciones que tiene estos registros. Por tanto, creo que lo que faltó es detectar esa vulnerabilidad y poder determinar, bueno, tenemos que llegar a estos lugares, porque si no le damos de comer a la gente, esa gente se va a morir de desnutrición pronto. Y esto es otro de los problemas que probablemente vamos a venir viendo en un par de semanas. A ver, Julia, Cecibel, pero cualquiera que nos está escuchando podría decir, ¿y por qué están criticando si lo bueno es que entregaron los sacos o las bolsas o las cajas? Yo no sé qué es lo que entregan hoy, pero lo bueno es que están haciéndolo, pues, y que la gente lo necesita. Uh-huh. El problema creo aquí es todo lo que ya han mencionado, y el tema también de transparencia en la información, en de dónde. Y yo agregaría otro elemento. Si sabemos que está deprimida la economía local, ¿por qué comprar tanto producto importado? ¿Por qué no comprar a las distribuidoras locales? Y si hace falta, entonces comprar al exterior. Pero de acuerdo a las investigaciones, pues casi la totalidad de los productos en estas bolsas solidarias son productos importados. Sí, bueno, quizás solo agrego un poquito yo, y Julia tiene seguramente más detalles de esas importaciones porque ha investigado a fondo el tema, pero yo, de lo que yo he podido ver, y también los ciudadanos, en realidad una de las instituciones que menos ha transparentado, o sea, todos han tenido deficiencias en cuanto a dar detalle de las órdenes de compra, pero especialmente el Ministerio de Agricultura no ha entregado nada. Digamos, en el portal de Comprasal no es posible rastrear ninguna compra de parte del Ministerio de Agricultura, uh-huh. No de emergencia, sino de las ordinarias. O sea, ahí ellos están incumpliendo con todo el tema de subir, y no sé cómo es que están comprando sin ejecutar, la LACAP, la que obliga a hacer este tipo de publicidad y de que se gestione por esa vía. En algunos otros momentos también utilizan la bolsa de productos, ¿verdad? Pero tampoco están licitando por ahí. Entonces tenemos un gran hoyo negro en cuanto a la información de cómo se han ejecutado esos millones, ¿verdad?, de compras de parte del Ministerio de Agricultura. Ellos dicen, cuando hablan así, muy en algunos micrófonos, que no, porque ya sabemos que no van a todos, no, si nosotros hemos entregado todos los informes, y cuando sabemos que el Ministerio de Agricultura estuvo pidiéndole prórroga a la Corte de Cuentas para que no llegara todavía a hacerles la auditoría, ¿verdad? O sea, fue en julio que comenzó la Corte de Cuentas a auditar esta parte de la emergencia. Y luego, en el caso de la Asamblea Legislativa, fue anteayer, que llegó después de muchas prórrogas también de citatorios, y justamente allí en la reunión que hubo en la Comisión de Hacienda, hubo contradicciones interesantes que se las hizo ver, creo que el diputado Parker, al ministro de Agricultura, el señor,
Porque, por ejemplo, en el informe que había enviado, decía que había ejecutado 24 millones, creo que de arroz o algo así, toneladas, no recuerdo. Bueno, pero eran millones, 24 millones. Y en la reunión él estaba diciendo que habían sido 50. Entonces le dice, mire, pero usted está contradiciéndose aquí mismo, lo que dice el informe y lo que nos está diciendo ahorita. Ya solo ahí hay un problema. Y entonces viene el presidente de la comisión, el señor Guadalupe Vázquez. y le dice, no, diputado, eso no lo vamos a ver aquí, vaya a poner la denuncia a la fiscalía. O sea, te das cuenta también cómo hay un problema de transparencia cuando también tenés un sector del sector político que también está encargado o debería estar interesado en vigilar los recursos y en transparentar, que se pone a meter debajo de la alfombra el tema, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay un tema muy grande pendiente de conocer de cómo y a detalle, ¿verdad? Porque ese es otro tema, ese es otro punto bien importante que yo creo que la ciudadanía debía de reflexionar. O sea, cuando hablamos de transparencia o de conocer, este es un derecho que tenemos como ciudadanos, que está incluido ya en la ley de acceso a la información y todo eso, que está cumpliendo, pero además en la ley de emergencia que se aprobó el 14 de marzo, se dejó escrito que se iban a aprobar fondos, que se iba a flexibilizar aquí, que se podían hacer compras directas, utilizar los mecanismos que tenía la ALACAP para compras directas, pero que 30 días después de finalizado el decreto de emergencia, todos los que ejecutaron fondos de emergencia tienen que enviar no un informe, porque ahí estaba viendo el diputado Martel, que está en otra entrevista, y dice, si nos han enviado informes, ahí están los cuadros, no es informes así de un cuadrito lo que tienen que enviar. Lo que dice la ley es que tienen que enviar las liquidaciones, ¿verdad?, de todas las compras, y las liquidaciones, eso implica documentación detallada, ¿verdad?, de a quién se compró, de cuánto, qué fecha, quién firmó y todo eso. Y eso no lo han enviado. No lo han enviado, y el problema es que no pasa nada. O sea, se aprueba eso y no lo hacen y no pasa nada. No pasa nada. Es más, la Sala de lo Constitucional le ha ordenado al presidente sancionar y publicar el decreto legislativo 661, al que después le tienen que hacer modificaciones, pero tampoco ha pasado nada, Julia. Ese es otro muy buen ejemplo de cómo estamos como suspendidos, no sé, en el aire. Aquí se supone que tenemos un marco jurídico que cumplir con distintos poderes y que cuando no se ejecutan las órdenes, pues no pasa nada. O sea, están sucediendo muchas cosas, y para darle participación también a Julia, donde no se cumple la ley, pero nadie tampoco la hace cumplir del otro lado, Julia. No sé qué nos está pasando, pues. Es que yo creo que en realidad no es que no se hace cumplir del otro lado, lo que pasa es que sabemos exactamente cómo debería de operar el Estado, pero creo que el problema es que cuando se le está exigiendo al Ejecutivo o se le pone en claro cómo debe de hacer o cuáles deberían de ser los pasos a seguir para que se cumpla justamente el Estado de Derecho, pues no lo están haciendo. No sé si es por desconocimiento de los procesos, no sé si es porque los asesores que tienen jurídicos realmente no están haciendo su trabajo o lo hacen mal, pero realmente creo yo que sí hay una gran ignorancia desde el Ejecutivo de cómo se mueve el Estado, cómo está la estructura del Estado de Derecho, y al final creo que también no les importa pues seguir la ley, ¿no? En este caso creo que lo hemos visto con la transparencia en cuanto al, como lo decía Cecibel, de muchos procesos que a estas alturas ya no tendrían ellos por qué estar pues amparándose
o decir que no vamos a rendir cuentas porque es una emergencia. En realidad ya no estamos en un estado de emergencia. En este momento todo tendría que estar pues rindiéndose cuentas, pero al parecer creo que es esa conveniencia que están ellos manejando algunas como situaciones de estas compras las vamos a, o quieren estas leyes, la ley de emergencia justamente para no querer transparentar. Entonces, no sé, creo que es justamente, a mí me preocupa porque sí creo que en este momento, y lo vimos incluso con la interpelación del ministro Merino Monroy, que hay muchísima gente a la que, o sea, ni siquiera estos procesos les son importantes, porque creen que pues, no sé, nadie debería de conocer por qué razón entraron los militares a la asamblea, quién dio la orden. Entonces es un poco preocupante sí la situación en la que estamos, sin duda. Ok, yo quisiera agregar un dato a lo que acaba de decir Tony, y me lo corroboran ustedes, Julia y Cecibel. En la última sentencia de la Sala de lo Constitucional incluso, no sé si es correcta la palabra, pedía o solicitaba o hacía el llamado al órgano ejecutivo a que no se tomara todos los días que tiene que le da la ley para publicar, para sancionar y publicar, sino que en base a la situación que estaba viviendo el país se hiciera de la manera más rápida posible, ¿se recuerdan? Debido a que en anteriores resoluciones el presidente se ha tomado hasta el último día que le confiere la ley para pronunciarse al respecto, y en este caso pues ya era sancione y publique y ejecuten, pues, ¿verdad? Porque mientras tanto la Asamblea Legislativa no puede hacer los cambios necesarios, reformas necesarias en el decreto legislativo 661. ¿Cecibel o Julia? Yo no estoy segura, quizás sería de consultar mejor a un especialista, a un jurídico, pero creo que sí leí que pedía esa o que exhortaba, ¿no? Exhortaba, esa es la palabra. Uh-huh. A que no mal utilizara los vetos, era con respecto a los vetos presidenciales. Sí, pero también a los tiempos de pronunciamiento. Claro. Ajá. Sí, ahora el punto es que creo que sigue. O sea, después de esto, creo que si él no lo hace, la Asamblea tendría que hacerlo. Ahí decía que si no se iba a publicar de facto, exacto. Ajá. Entonces son unos procesos que yo creo que al final hacen, o sea, no solo es una cuestión de tensionamiento, ¿verdad? Sino que van, para mí que esto va como desmontando toda la institucionalidad que hemos construido, ¿verdad? Dentro del marco democrático, y que al final afecta directamente a la gente, ¿no? O sea, porque pareciera que solo es un juego político de medición de fuerzas, ¿verdad? Y que estamos en campaña, yo no les voy a dar a esto, porque, eso voy a verme como que salí perdedor, qué sé yo. Sino que en la práctica esto tiene consecuencias en cómo se está administrando el país, ¿verdad? Y cómo está dinamizándose o no la economía, y yo creo que eso es lo que no... Perdemos dinero a diario, porque en la medida que estos procesos no caminen como deben caminar, la llegada del dinero es mucho más lenta y por ende pagamos más intereses, pues, al final del día. Y retomando un poco lo que les mencionaba de esta reunión de la Comisión de Hacienda, no sé si recuerdan que también ahí el ministro de Hacienda dijo, así como miren, tienen que aprobar lo de los préstamos, ¿verdad? Porque no tengo dinero. Uh-huh. No sé cómo voy a hacer para pagar salario. Ayer lo volvió a decir, sí, dijo. Exacto, entonces, el problema es que, sabemos que se necesitan recursos. ¿Y qué hacemos con esos recursos? ¿Despilfarrarlos? ¿Y qué hacemos con los pocos recursos que hay? ¿Y cómo hacemos para que vengan, para que se genere una dinámica de producción que pues sí, al final es la que también inyecta el presupuesto nacional? Y por eso preguntaba lo de la compra de los insumos, ¿por qué no hacerlo a nivel local y lo que faltara importarlo? Pregunto. ¿Saben algo al respecto? Y justamente, por ejemplo, solamente para retomar un poco esto que está mencionando Cecibel también del despilfarro, es que
hay gente que dice, no hay, y vuelvo a los sacos solidarios también, no es un tema de voy a llevar un saco a todas las familias, es que hay familias en donde no se necesita realmente un saco, y llevar ese saco es un desperdicio de recursos. Entonces Exacto. estamos hablando de que no tenemos recursos, y en este momento le estamos entregando a alguien que en realidad no está necesitándolo. Y el problema mayor, como es también lo de la producción local, que yo creo que yo recuerdo exactamente las palabras del presidente cuando estaba viendo todo este tema, que decía que se iban a hacer compras locales, pero cuando veíamos los sacos, se abrían los sacos, y buena parte de los sacos que yo empecé a ver, a lo mucho traían 2 o 3 marcas locales, casi todo era desde afuera. Desgraciadamente, como esa transparencia no se tiene, pues, no se ha hecho, y los informes no detallan más que números, no desglosan absolutamente nada, y esto es incluso lo vimos en los informes que presentaron de primer año de gobierno, que son informes súper escuetos, en donde no se manifiesta ni siquiera hemos gastado como en compras de tal y tal, sino que es como que, bueno, sacos solidarios, 275 millones, por decir una cifra. Entonces, creo que el mayor problema es que hasta el momento, al menos yo sigo esperando que me respondan el plan de entrega de los sacos solidarios, donde pregunté exactamente cuáles habían sido los productos que habían incluido, cuáles marcas, a quiénes se le compraron, todo el importe, el costo de importe. Pero de momento, pues, sigo esperando qué ha pasado con esa información, porque no sé si es que no la manejan o simplemente no la quieren. Y aquí los agricultores se han quejado, ¿verdad? Por ejemplo, esta organización Campo se ha quejado de que importaron arroz, si no mal recuerdo, y que aquí había suficiente para abastecer el mercado nacional. Sí, es que lo que pasa es que como no tenemos acceso no solo a documentación, ¿verdad? Donde esté con claridad precios, montos de toneladas métricas y eso, sino tampoco a entrevistas donde se le pueda preguntar claramente al funcionario cuáles fueron los criterios, porque si probablemente pueda decir sí, es que fueron precios, porque fíjese que puede ser, exacto. Necesitábamos comprar un montón, y si comprábamos más, pues nos salía 10% menos, decir, no sé. O compramos solamente el 20% acá, porque solo era lo que había, el otro 80% fuera, pero no podemos platicar esas cosas, porque hay un veto. Claramente también hay un veto a toda una red de periodistas que no están dentro del círculo de los que ellos han definido como medios a los que van a dar información, o más bien a los que van a prestar al funcionario para que diga lo que quiera decir, ¿verdad? Porque no necesariamente se les hace estas preguntas. Claro. Y como ustedes están viendo, o sea, son preguntas básicas, pues, ¿verdad? O sea, queremos entender. Exacto, no es para acorralar a nadie, ¿verdad? Son preguntas, como tú dices, básicas, ¿verdad? ¿Cómo ha estado funcionando y qué tendrá a la mano el funcionario, ¿verdad? Queremos saludar a la gente que nos está escribiendo a través de nuestro WhatsApp. Creo que de alguna manera hemos abordado ya estas preguntas, por ejemplo, de haber manipulación de datos acerca de los casos, o de acuerdo a las investigaciones, información que ustedes pueden tener, a qué nivel podrían estar el número de casos. El ministro decía, multipliquen esos datos por 10, no sé ustedes la información que puedan tener. Yo agrego que cómo es posible que gente que gane $8,000 esté entregando bolsas. Esto nos está saliendo caro, dice Néstor López. Bueno. Por más que se diga que todos lo han hecho mal, no hay forma de obviar. La peor parte la ha hecho el Ejecutivo, pues ellos están pensando en votos, y esperemos dentro de 15 días iniciará de nuevo la presión mediática para culpar a otros. Se refiere a la reapertura económica. Es lo que dice el número de terminación 8799. ¿Verdad? Hay un montón de opiniones aquí, como dice Diana Verónica, estamos intentando pues trasladarles estas preguntas, o estas inquietudes. Pues tal parece que no va a cambiar nada. Lo único, Julia Cecibel, es que sí veo ahora pues una voluntad en los diputados en que no piensan aprobar, y ya lo dijeron, creo que ayer o antes de ayer nuevamente lo dijeron, no piensan aprobar más dineros, más empréstitos, mientras no tengan la información tal y como la ley dice que la deben presentar. Y yo creo que ahí va a haber un impasse, porque ayer mismo el ministro de Hacienda dijo
que necesita, o sea, lo que ha perdido o lo que ha dejado de percibir el Estado podría llegar, dijo, A 1.000 millones a de 1.000 dólares. millones de dólares. O Y sea que en algún momento se van a trabar las carretas y no va a haber para pagar salarios de los trabajadores del Estado, por ejemplo, entre otros compromisos. O sea, eso es lo que se puede venir, Julia y Cecibel. Sí, ya subió un poco porque Nelson Fuentes dejó ese dato ahí por 900 millones, el exministro de Hacienda. Y ahora los cálculos llegan a 1.000 millones que dejará de percibir como parte de los ingresos fiscales, ¿verdad? Uh-huh. Llegan vía impuestos, sobre todo el IVA. Entonces, claro, lo que pasa es que nosotros no hemos visto, ni al inicio, ni en medio, ni ahorita, ningún interés en tratar primero de administrar mejor los pocos recursos que tenemos y los pocos recursos que nos llegan vía préstamos también, ¿verdad? No sé si ustedes han visto noticias de otros países, el más cercano Costa Rica, pero también en Uruguay, en Japón y en otros lugares, donde también los gobiernos se han apretado el cincho, ¿no? Han buscado formas de pues tratar de gastar menos, de arreglar un poco las planillas. Recortar el gasto público. Innecesarios, exacto. Uh-huh. Porque hay un tema también que no se quiere tocar, ¿verdad? Que tiene que ver con todo el aparato estatal de administración, ¿verdad? Todos sabemos que hay un problema de gente pensionada que trabaja en el Estado. Además está incluso el tema de la pandemia ha obligado a modificar también el gobierno algunas formas de trabajo, y todo eso cómo se traduce en términos de los recursos, ¿verdad? O sea, también hay posibilidades de ahorrar o no, porque muchas empresas lo han hecho, ¿no? O sea, esas reconversiones, y toda esa parte no la vemos, ¿no? Solo vemos que, pues sí, que se necesita dinero y que hay necesidades, pero la forma primero de ahorrar en lo que ya se puede ahorrar de la administración pública no hay nada, todo lo contrario. O sea, no sé si ustedes vieron el reportaje que publiqué sobre la oficina, la modificación que hizo en medio de la pandemia el Ministerio de Salud, de invertir más de $50,000 en modificar, modernizar, digamos, el despacho ministerial, ¿verdad? O sea, es un gasto que podía haber esperado. Ahora El ministro dijo que era un centro de monitoreo. De monitoreo. Sí, pues sí, pero esa fue la salida. Y si hubiera sido un centro de monitoreo, eso tendría que haber quedado reflejado en las modificaciones y en el proyecto de solicitud, ¿verdad? Uh-huh. De la modificación, y eso no es así, porque, bueno, allí pusieron una foto que, por cierto, después borraron, para que vean cómo va, y ponen una foto con unas pantallas y todo, después la borraron, a saber por qué. Pero esas pantallas no han sido licitadas, o sea, y si hubiera sido incorporado ese gasto, ¿verdad? Tendría que haber sido también otro tipo de licitación, no por libre gestión, porque todo eso suma un monto en el que por ley estás obligado a hacerlo a través de una licitación y no de un proceso de libre gestión. La forma en que se hizo, la forma en que se hizo tampoco. Bueno, es que ese caso no solo es el tema de gasto, porque ese no es un recurso de emergencia, sino que del presupuesto ordinario, resulta que el presupuesto ordinario se toman por lo menos $54,000, que fue lo que pude documentar, para cambiar totalmente una oficina que además ya había tenido sus readecuaciones cuando estuvo la ministra Ana Orellana. Uh-huh. O sea, recién había sido modificada. Uh-huh. Claro, a finales del año pasado. Y en segundo lugar, estamos con otras urgencias, ¿verdad? Entonces, pero sumándole que además la persona que ganó la licitación, perdón, la solicitud por libre gestión fue el hermano de su asistente. Tanto lo que tiene que ver con la parte de albañilería y
arquitectura, como el amueblamiento, a pesar de que tampoco es una empresa que se dedica a amueblar, pero bueno, le dieron el contrato de amueblamiento, ¿verdad? Entonces son detalles, ¿verdad?, que son bien relevantes si tuviéramos también una Corte de Cuentas que anduviera muy pendiente de esas compras, porque en realidad esa adjudicación se hizo por lo menos sin mostrar, como manda la ley en Comprasal, quiénes eran las otras empresas invitadas. O sea, se colgó la petición el 19 de mayo y el 20 se cerraba y no sabemos quiénes más participaron. Aparentemente nadie más, porque por ley estaban obligados a invitar a otras empresas y no aparece ahí. Y nosotros solicitamos la información, ¿verdad? Y esta es hora que no nos han dado quiénes, si hubo más empresas que participaron, ¿verdad? O no. Okay. Entonces, bueno, hay una serie de detalles en esa decisión, ¿verdad? Que uno dice, bueno, entonces, ¿cuáles son las prioridades? Ok, son las 8:58, tenemos que ir finalizando. Ahí está la nota. El Salvador, ministro de Salud, se regala una oficina de más de $50,000 en plena emergencia sanitaria, de Cecibel Romero, en Salud con Lupa. Y en revista Gato Encerrado está la ruta de los sacos solidarios y su desnutrido plan de entrega que pues ha hecho la investigación Julia Gabarrete. Son dos casos de otros que ya suenan también y que han sido develados por otros medios de comunicación. Hay muchos indicios, vaya. Indicios, exacto. Hay muchas irregularidades y no sé, bueno, la misma Corte de Cuentas se ha quejado de que Eso te iba a decir, la misma entidad que se encarga de fiscalizar la utilización de los fondos públicos dentro del aparato de la República en la que vivimos, se queja que no le dan información. En el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Por ejemplo. Entonces, ¿esto va a quedar así, Julia, Cecibel, o al final sí vamos a conocer? O sea, ¿cuál es la percepción de ustedes de qué vaya a suceder? Julia. Bueno, para mí todo va a depender de cómo, tanto de la voluntad que hay dentro de las instituciones para que hagan su trabajo. En este caso, pues que la Corte de Cuentas realmente intente conocer, tener más información porque me parece casi, no sé, no quisiera decir que simplemente no se la entregan. Yo creo que también hemos notado que ha habido investigaciones periodísticas que han revelado información que la Corte no ha sido capaz de descubrir. Entonces, ahí es como que no se logra en realidad, o queda esta duda si realmente están interesados en querer hacer una contraloría o si simplemente dicen no nos están entregando. Pero sí me parece que pues me llamó mucho la atención cuando la Corte dijo que le pedía a Agricultura que pudiera acceder a su información, porque estamos hablando de información que de pronto, bueno, al menos algunas fuentes me pudieron confirmar a mí que hay información que sí la tiene, porque la Corte no ha sido capaz de poder tener esa información que ellos sí. Entonces, y sobre todo, por ejemplo, con esto de los gastos relacionados a los sacos y otros más. Creo que vamos a ir viendo. Todavía, pues yo creo que lo que tenemos que hacer también, no solamente como periodistas, sino como ciudadanos, es seguir haciendo uso de la ley de acceso hasta que nos entreguen información, porque yo creo que también eso va a ser muy importante para que podamos conocer pues en qué están gastando los recursos. Lo que dice Julia usted entonces es que hay incapacidad, o sea, dentro de la Corte de Cuentas como para realmente investigar y detectar o descubrir, detectar, o sea, es un tema de ¿qué? O sea, volvemos a lo mismo, es un tema de incapacidad. Sí hay capacidad. No, creo que no es tanto incapacidad porque bueno, al menos si ellos no quieren hacer uso de sus herramientas para investigar, pues podría ser incapacidad. Para mí no es incapacidad, para mí lo que me ha quedado bastante claro es que no ha habido un interés como para poder investigar ciertos gastos muy puntuales y que, bueno, el periodismo se los está poniendo casi a la mano. Bueno, ellos dicen que cuando se ha publicado algo que van a retomar y que van a investigar a partir de ahí. Pero es como que a la vez uno se queda pensando, bueno,
Y si lo No sé, encontramos qué nosotros, tanto. ajá, Ajá, Ajá. porque también el fiscal dice, estoy esperando los resultados de las auditorías de la Corte de Cuentas. Pero Sí. si las auditorías no sirven o no le meten el diente. o no tienen la información. Ujú. Sí, yo creo que aquí, ahorita que comienza un nuevo ciclo de administración de la Corte de Cuentas, habría que, no sé, ponerle una velita a algún santo o algo para ver si pasa algo diferente de lo que hemos venido viviendo por décadas con esa institución, ¿verdad? No sé, es una de las instituciones más inútiles que hay, porque en realidad tiene una gran responsabilidad, tiene un gran papel y tiene recursos también para hacerlo, y trabajan con, pues sí, con los ojos cerrados, creo yo, ¿verdad? Ujú. Porque y no es, quizás a veces suena mucha generalización, pero es que lo que vemos públicamente, lo que como periodistas tratamos de sacar de información, y no es posible, es una institución muy cerrada también. Y bueno, vienen nuevos funcionarios y a ver si realmente se proponen algo más que solo esperar el 20 o 21, no sé Ajá. qué fecha hagan en los empleados públicos. Y el otro gran tema también, pues para mí, es ver si esta institución de la OEA, llamada CICIES, pues también da algún indicio de Es que de no se ha sabido de nada, pararlo. ¿verdad? Ay, O sea, Dios, las- En Dios mío. septiembre, Ajá. el próximo 20 de septiembre se cumple un año. Pues sí, pero ¿y qué ha hecho la CICIES, pues? Exacto. Ajá. Entonces tenemos un año en el que Esa es la pregunta. no hemos visto, pero ni un casito. Y yo personalmente, porque como también fui la que publiqué el reportaje sobre la Oficina. compra valoradas de protectores faciales, Ajá. me quedé realmente muy impresionada de que la CICIE respondiera, ¿verdad? Y que, bueno, de alguna manera fue en tono o en reacción a lo que planteó el presidente, de que también dijo que se va a investigar este caso. Y es ahora que Que no se sabe nada. no se sabe nada, incluso el mismo afectado o el mismo funcionario, que no puedo decir exfuncionario, porque esa es otra de las cosas que quedó suspendida en el aire, que no se sabe que se dijo que se separaba, después salió diciendo el secretario privado que no, que ahí está, que él sigue, que no sé, que se va a esperar a que se termine la investigación. Él mismo salió tuiteando hace como un mes diciendo, bueno, estoy esperando que me llamen los de las CICIES, llámenme, o sea, no. Sí, lo que tú dices es que si el gobierno, o mejor, si el Ejecutivo quisiera dar muestras de verdadera transparencia, estos casos se hubieran resuelto en cuestión de días, pues. Sí, bueno, sobre todo porque ellos tienen acceso a mucha información que se supone que las CICIES también, ¿no? Tendrían que tener. Y luego también está el papel del fiscal, ¿no? O sea, creo que ahí nos está debiendo bastante el fiscal, aunque con esto del Chaparral se supone que quiso salir ahí con la bandera de corrupción, pero todos sabemos que también venía como un caso un poquito encaminado, ¿verdad? Que a lo mejor le da un empujón, pero tampoco es que esté haciendo el gran descubrimiento del caso, ¿verdad? Bueno, y está lo último, Julia, el tema de los ventiladores también, que ahorita pues Lo nuevo que conocimos es que resulta que es otro cargamento de ventiladores. No el yo que ya no sé. Ajá, no. Focus sacó una investigación al respecto, de acuerdo a información de la Embajada de los Estados Unidos, entiendo. ¿Qué saben Sí, ustedes? parece que la Embajada de Estados Unidos lo que ha dicho es que lo que ya ingresó a El Salvador no tiene nada que ver con el cargamento que se desapareció. Ajá. Que todavía esas investigaciones se continúan y básicamente pues no hay como mayor detalle de qué ha pasado, o sea, cómo fue que se desapareció ese cargamento de los 3 millones, valorados en 3 millones los ventiladores, ¿verdad? Solo me gustaría como agregar algo de esos ventiladores que no sé, bueno, no sabemos exactamente
de cuáles son, si los ventiladores que han venido acá también tienen que ver con unos ventiladores que un medio de comunicación en Estados Unidos publicó una investigación que tiene que ver con la sobrevaloración de una compra que hizo Trump a un familiar de ventiladores que estaban valorados en $3,700 más o menos en la época de Obama, que compraron algunos y que Trump los vino a comprar como en $15,000. Entonces, es la inflación, es la inflación. Es la inflación. No, a mí me pareció muy curioso porque dije, bueno, hay gente que aquí critica el periodismo de investigación y creen que todos estamos haciéndolo en contra del gobierno, pero es que en realidad yo creo que tenemos que estar conscientes de que la institucionalidad, si realmente queremos que camine, hay que exigir muchísimo más ahora. O sea, no es cuestión de por qué en el pasado no se hizo este trabajo. Yo creo que en el pasado incluso Cecibel puede dar fe del periodismo que se estuvo haciendo de estar controlando el poder, pero ahora creo que tenemos muchísimo más herramientas también para poder hacer un mayor uso de la información y poder informar pues a la gente, porque estamos tan desinformados que eso también preocupa, que la gente se informe a través de la Brittany y de portada. Creo que yo no sé cómo pueden creer que eso es periodismo. Sí, porque yo nunca he visto un reportero de la Brittany haciendo una pregunta en una conferencia de prensa. Eso es bien raro, ¿eh? Bueno, pero seguramente están presentes, porque yo creo que hace poco que estaba en uno de las visitas que hizo el ministro Andy, que era la asamblea con el ministro de Hacienda. No fue esta en donde el ministro de Hacienda dijo que no había ya para pagos de empleados públicos, sino que fue la penúltima, en donde llegaron como 20 de capres, cámaras, fue impresionante, estaba lleno el lugar solamente de gente de ellos. Pero sí, además que eso quería mencionar también cuando hablábamos del despilfarro y de dónde van las prioridades, porque creo que una de las cosas que sabemos de este gobierno es que maneja perfectamente su imagen y comunicacionalmente lo que quiere decirle a la gente, y tiene que ver también con la inversión que están haciendo en esa área, y que, bueno, un presupuesto que antes en otro gobierno no era tan alto, pues ahora anda rozando pues ¿cuánto es? Los $30 millones, no me acuerdo cuánto es lo que han invertido ya en publicidad y en todos estos temas, pero sí, yo creo que el gobierno tiene que replantearse estos gastos que está haciendo, porque en realidad si fuera para publicidad, pues en realidad publicidad sobre la pandemia y de cómo ponerse una mascarilla, cómo hacer para salir y que la gente se informe, eso no lo hemos visto como deberíamos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, sí es importante que se replanteen muchísimos gastos, y entre esos también que se replantee, y creo que con esto voy a ir cerrando también, la reforma fiscal que el mismo presidente prometió y que nunca la echó a andar. Pues yo creo que esa es la única manera en la que podríamos recuperar mucho dinero. Sí, Julia, Cecibel, se nos acabó el tiempo. Gracias. Nos queda como conclusión, creo yo, que hay un montón de preguntas que hacer, uh-huh, que no se han podido hacer porque no hay acceso, porque no se dejan. Porque no hay transparencia. Porque no hay, pues sí, uh-huh, verdad, esa voluntad, eso es un hecho. Sigan adelante, la audiencia a través de los comentarios que hemos estado o que estamos aquí leyendo, celebra este tipo de investigaciones por parte de Salud con Lupa, Cecibel, y de Revista Gato Encerrado, Julia, lo cual también nosotros agradecemos, y les agradecemos a ustedes que hayamos podido conversar. Podríamos seguirlo haciendo durante muchas horas, pero no hay tiempo. Gracias, Julia, y gracias, Cecibel. Un abrazo para ambas. Muchas gracias y suerte con el corre. Nosotros aquí seguimos en el corre. Julia, qué gusto. Gracias por la invitación, y bueno, y no habéis saludado a Cecibel, así que bueno, qué gusto, Cecibel, compartir también esta mañana. Abrazos a todos. Y hasta luego. Gracias, ustedes sigan en su trabajo, que ahí van. Nos encantaría, y lo repetimos, Diana Verónica, poder tener a los funcionarios aquí con nosotros.